Muchas gracias por acompañarnos en este panel sobre desafíos de marca personal para abogados. Mi nombre es Natalia Homyshina, yo soy consultora de marketing legal, originalmente soy ucraniana, pero vivo aquí en República Dominicana ya durante 12 años y tuve privilegio y honor trabajar con muchísimas firmas de abogados y abogados de diferentes países de América Latina, de Europa, de Asia Central. Y este tema de marca personal, usualmente yo encuentro muchísima resistencia cuando uno habla con algunos abogados, porque para muchos es un reto de comenzar a aparecer en público, para comenzar a hacer publicaciones en redes sociales, para participar en algunas actividades de mercadeo, de publicidad. Hoy nosotros vamos a hablar cuál es el papel de marca personal para abogado, cómo esa ayuda a promover su perfil profesional, sus servicios y también cómo tener un balance entre marca personal del abogado y también de la firma de abogados o una compañía en cual trabaja. También yo estaba muy positivamente sorprendida cuando estaba haciendo una charla en una de universidades destacadas de Santo Domingo y los abogados jóvenes tenían muchísimo otra visión, vamos a decir, en ese tema. Ellos desde la universidad ellos saben por qué ellos necesitan desarrollar su marca personal. Y yo estaba muy sorprendida, es muy interesante que la mayoría de ellos lo quieren hacer no para ser socio en una firma, por ejemplo, crecer en una firma o crecer como in-house counsel en alguna empresa, es para crear su propia firma. Y para mí es como un llamado, debe ser para unas firmas grandes, tradicionales quizás, que deberían revisar sus políticas y sus planes de carrera para abogados, para crear para ellos ambiente más atractivo, para que ellos puedan crecer en estas firmas como socios y sería más atractivo para ellos que crear su propio negocio. Es muy impresionante cómo algunos abogados de estas generaciones jóvenes saben usar, absolutamente no tienen miedo a ser visibles, la mayoría de ellos, y tienen muchísimo conocimiento cómo usar nuevas plataformas, nuevas herramientas para crear contenido, inteligencia artificial y todo lo que nos ofrece el mundo actual. Ese panel es muy especial porque tenemos aquí los 4 abogados dominicanos muy destacados que tienen una experiencia muy diferente. Estaban en sectores públicos, en firmas líderes de República Dominicana y también como abogados internos de empresas multinacionales. Hoy tenemos con nosotros William Matías, quien es socio de la firma y socio de oficina en Santo Domingo de firma Islo Abogados. Es una firma española que se destaca muchísimo en el sector marítimo, logística, transporte, minería, energía, entre otras prácticas. Y William también ha tenido muy buena carrera como abogado in-house de una empresa de minería muy conocida, yo creo que a todos aquí, Barrick Gold. También William fue destacado en Power List of General Counsel Power List por Legal 500, que es un directorio legal prestigioso de Reino Unido. También tenemos aquí con nosotros a Anaís Alcántara, quien es socia fundadora de la firma Alcántara Lebrus. Y Anaís tiene experiencia trabajando en una de las firmas líderes de República Dominicana y también es experta en derecho administrativo y trabajaba como abogada litigante en Dirección de Aduanas de República Dominicana. Y es una de pocas abogadas que tiene experiencia muy fuerte exactamente en ese sector de derecho de aduanas. También tenemos a Ana Patricia Ossers, quien tiene increíble carrera en el sector público.
después que tener también experiencia en una de firmas principales del país. Ana ha trabajado, actualmente está trabajando en Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y también tenía experiencia en Ministerio de Economía, de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Industria y Comercio. Y también Adelaida Adames, quien es socia fundadora de Aliat Abogados. Ella está muy destacada en su carrera también como abogada in-house, que tenía posición de directora legal de Philip Morris, República Dominicana y Caribe, y también en Grupo Punta Cana, que es una empresa de hospitalidad y sector de inmueble de República Dominicana. Estoy muy emocionada de escuchar sus insights, sus consejos prácticos, y por favor, William, que queremos comenzar contigo. Por favor, cuéntanos cuál fue tu experiencia como abogado in-house y cuál fue la diferencia y retos ya pasar como fundador de una oficina de una firma aquí en Santo Domingo. Muchas gracias, Natalia, por esa introducción, y a mis compañeras de panel, pues un lujo para mí estar aquí. Yo creo que cuando uno trabaja como abogado in-house, obviamente uno tiene una carga, uno tiene un soporte de una gran marca que está detrás de lo que uno hace, y uno de alguna manera pues es arrastrado por ese impulso, ¿no?, de una gran corporación que te permite hacer muchas cosas, te permite tener mucha exposición. Entonces yo diría que la principal diferencia es que en lugar de uno ser prácticamente embajador de una marca, como en el caso de una gran multinacional, una corporación, uno pasa a ser la marca en sí mismo. O sea, de repente uno se encuentra con que tiene un apoyo muy grande en una corporación que participa en el sector gremial, en las distintas reuniones sectoriales del sector que pertenece a la empresa, y luego pues uno se encuentra con la soledad. O sea, uno de repente tiene que reinventarse, uno tiene que capitalizar esas oportunidades que tuvo, que por lo menos en mi caso así fue, y yo diría que el principal reto fue capitalizar lo que ya yo tenía y daba por sentado en una gran multinacional, en una gran corporación, a hacer yo mismo mi propia marca. Obviamente eso guiado de distintas estrategias. Es importantísimo en mi caso que prácticamente me desenvuelvo en un nicho específico, estar muy vinculado con el regulador, o sea, estar vinculado con el regulador, que esa oportunidad te la da la empresa, pero luego cuando tú fundas tu oficina y la manejas y diriges, pues utilizar esa red de contactos es como un enganche ideal, porque los clientes, en la medida que te vean conectado con el regulador, que te vean interactuando con el regulador y con todos los stakeholders que están a su alrededor, pues en esa misma medida se van a interesar, muchísimas gracias, Ney, se van a interesar por contratarte como abogado, le va a interesar tu perfil, porque entienden que va a ser de ayuda, se convierte prácticamente en una ventaja competitiva en el servicio legal que se está dando. El boca a boca, lo que nosotros llamábamos como anteriormente ese mecanismo, ¿no?, de publicidad, de que un cliente me trae otro, en este tiempo no necesariamente es suficiente. Así que es importantísimo, y como reto principal, capitalizar ese arrastre, en el caso de los que venimos de otras grandes empresas, para pasar de ser una marca corporativa a una marca personal en nosotros mismos como representantes de nuestros despachos. Muchas gracias, William, muy interesante. Una pregunta, ¿cuándo tú crees que en tu carrera tú sentiste que tú ya eres experto en cierta área, por ejemplo en minería, ¿sí?, como parte legal de minería? ¿O cuándo fue un momento que tú entendiste, ya me conocen, ya estoy famoso quizás en el mercado? Sí, mira, eso es una pregunta interesante, y es que la verdad que uno no se da cuenta que de repente lo ven como un abogado de un nicho en específico. Yo siempre decía, y esto quizás una anécdota, cuando yo entré a la universidad yo veía
la historia de Jaime Ángeles, un abogado muy conocido aquí en tema de propiedad intelectual. Y tú le preguntabas a Jaime, oye, ¿y cómo tú lograste eso? Él dice, bueno, cuando yo me graduaba lo que estaba de moda era el tema de la propiedad intelectual. Eso comenzaba a sonar, que iba a salir una ley, que bueno, salió mucho tiempo después. Pero aprovechó un nicho, se identificó y lo persiguió. En mi tiempo, y acabo de ver por ahí a un querido profesor de Derecho Inmobiliario, se empezaba con el tema de la ley de registro inmobiliario. Yo decía, la ley de sociedades. Yo decía, oye, es por ahí que me voy. Al final terminé en otra que creo que es más antigua que mi propia madre, pero como la ley de minería, pero la verdad es que identificar ese nicho y sentirse parte de él, y parte de lo que estamos viendo hoy de la marca personal en la era digital, yo de repente publicaba algunas cosas que iba haciendo, algunas inquietudes en LinkedIn, etcétera, y de repente me contactaba una amiga con la que estudié en Estados Unidos que dice, mira, tengo un amigo que trabaja en tal firma y necesita un abogado minero, y yo pensé en ti porque dije, bueno, William eso es lo que trabaja, así que toma. Entonces de repente es lo que te sirve y tú te comienzas a sentir entonces como un abogado de un nicho, porque ya de repente cuando se habla o se menciona o se requiere un abogado de un área en específica, pues comienzan a pensar en ti. Pero claro, eso no se logra sin que se comunique lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que saber en qué tipo de negocio estamos, y estamos, por lo menos los abogados, en el sector del conocimiento. Lo que no se da a conocer, si nosotros no damos a conocer el conocimiento que tenemos, lo que sabemos y cómo podemos ayudar a un cliente, pues entonces nunca nos van a contratar, o sea, va a ser mucho más difícil. Entonces, en esa misma medida, pues, siguió pasando y bueno, probablemente me puedo considerar un abogado sectorizado, ¿no? Sin que eso quite que haga algunas otras cosas, pero creo que fue como respondiendo a tu pregunta cuando me comencé a sentir así. Muchas gracias, muy interesante. Ahora quiero hacer pregunta a Anaís. Para mi sector público, especialmente, por ejemplo, aduanas, donde tú trabajaste, es algo, vamos a decir, me parece muy encerrado. Si yo tengo razón con eso. ¿Cómo fue, por ejemplo, cómo tú te desarrollaste como abogada estando ahí, comparando con la firma de abogados? Y si habían algunas limitaciones, por ejemplo, que la misma institución le pone, o si estaban libres, por ejemplo, publicar, usar redes sociales, hacer algunos artículos de eso. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Natalia. Realmente, como mencionas, yo tengo un background muy diferente al de William. Yo empecé mi carrera profesional en el sector público, y debo reconocer que en mi experiencia lo que he visto es que la mayoría de los abogados que trabajan en el sector público no le dan tanta importancia al hecho de crear una marca personal y de trabajar su presencia online. Realmente eso me pasó porque entiendo que también el medio influye mucho, pues al tú no ver que donde tú te desempeñas eso se está haciendo, pues no necesariamente tú le vas a dar la importancia. Sin embargo, luego cuando hice la transición del sector público hacia una firma de abogados, fue la primera vez que a mí se me requirió crear un perfil en LinkedIn. En ese momento realmente yo lo hice más por un requerimiento de la firma donde yo trabajaba que por un deseo mío. ¿Por qué? Porque en ese momento yo asociaba mucho el hecho de exponerme en las redes sociales como una exposición de mi privacidad, lo cual realmente era muy erróneo, o sea, era un prejuicio que yo tenía, y que en ese momento, cuando yo empecé a trabajar en esa firma, yo me di cuenta de que todos los abogados, o la gran mayoría de los abogados que estaban en el sector privado, sí son muy activos online. O sea, yo empecé a ver ahí que siempre publicaban contenido de valor, que participaban en eventos, que siempre se mantenían muy activos con el tema del networking, y realmente eso fue un cambio de paradigma para mí. Pero en ese momento fue más por un requerimiento de donde yo trabajaba que por algo que yo quería hacer. Luego sí te puedo decir que vi algunos abogados en el sector público que se estaban proyectando. En mi caso, realmente, yo no te puedo decir que yo tuve una limitante o que me pusieron alguna barrera. Yo diría que, en mi opinión, los abogados del sector público tal vez no explotan tanto la exposición o en las redes sociales porque no tienen la necesidad de hacerlo. O sea, no es lo mismo cuando tú estás ejerciendo de manera independiente o cuando tú estás ejerciendo en una firma que tú tienes la obligación de generar negocios. Y para tú generar negocios, tú necesitas
construir credibilidad. Tú necesitas erigirte como una autoridad en la materia en la que tú estás haciendo, porque si tú no generas confianza en los potenciales clientes, pues por supuesto que no te van a contratar. O sea, una realidad de hoy en día es que los potenciales clientes o cualquier persona que te vaya a referir, lo primero que hace es googlear tu nombre, ver quién tú eres, ver qué le sale en las redes sociales. Eso es una realidad a la cual nosotros no podemos darle la espalda. Entonces, en ese sentido fue que sí vi la necesidad de empezar a construir mi marca personal de manera en las redes sociales. Ok, muy bien. Y aquí quiero agregar, porque mencionaron LinkedIn. Bueno, muchos abogados también tienen otras redes, pero yo creo que LinkedIn es una red más importante, de verdad, para negocio, y muchos se están ignorando. Yo conozco muchísimos, no solamente abogados de otros sectores también, que dicen, bueno, yo tengo perfil, pero yo no lo uso, yo no recuerdo mi contraseña, por ejemplo, o yo no lo tengo. Y yo le puedo decir por mi propia experiencia, porque yo también como abogado vendo servicios, ¿sí? Y yo como servicios de marketing, de consultoría, de comunicación, y yo puedo decir que para mí personalmente LinkedIn ha funcionado bastante, incluso cuando yo un día decidí trasladarme de Ucrania a otro lado del mundo, a República Dominicana, y por LinkedIn, yo no conocía a nadie en el país, por LinkedIn yo encontré algunas personas que yo estaba buscando agencias de recursos humanos, y por mucha coincidencia una de personas también fue una directora de recursos humanos de una de firmas principales aquí en el país, y como yo ya tenía experiencia en firmas de abogados, fue muy interesante comenzar a trabajar en una firma dominicana. Pero para mí eso fue algo que a mí personalmente me funcionó bastante, y luego ya ahora como consultora yo le puedo decir que más que 50% de mi negocio yo genero por LinkedIn. Yo publico con frecuencia, me pueden buscar ahí, van a ver todos mis artículos y todos mis posts que yo hago, y es muy importante en esa red no solamente tener su perfil bien, también desarrollar red red necesaria para usted exactamente. Por ejemplo, si un abogado que trabaja con sector bancario, usted puede agregar todos los bancos en ese país, todos los gerentes legales o directores o vicepresidentes legales de bancos, y ya próxima vez cuando ustedes publican algo que puede interesar a ellos, esas personas van a verlo. Entonces es la forma correcta como usar esa red, y yo les invito a todos, no importa si trabajan en firmas de abogados o sector público o si son estudiantes, comenzar a utilizar esta red y explorarla, de verdad trae muchísimo beneficio. Y Anaís, una pregunta a ti como mujer, si tú has encontrado algunos retos, quizás a veces dicen que, bueno, yo también sé por mi experiencia que a veces a mujeres le cuesta más, quizás usamos la misma herramienta para construir nuestra marca personales, pero quizás hay expectativas sociales un poco diferentes a veces. ¿Cómo fue esa parte? Si tú sentiste algunas barreras, algunas dificultades, si algo que no te dejaba. Barreras en sí, yo no diría que identifico una limitante. Lo que sí yo te pudiera decir como reto que me he encontrado ahora en esta última etapa del ejercicio de mi carrera profesional como abogada independiente, que estoy dirigiendo mi propia firma, lo que yo te diría es, en el aspecto del networking, a veces me he encontrado con situaciones un poco incómodas. Tú tienes un acercamiento con una persona supuestamente para temas laborales, temas profesionales, y a veces tal vez el acercamiento se torna un poco extraño, o digamos que se desnaturaliza el acercamiento. O sea, estoy tratando de explicarlo, de decirlo de manera clara, que me entiendan. Entonces, realmente sí. Para mí ha sido un reto más difícil en esta etapa que en las otras. Entiendo porque, por ejemplo, cuando estaba en el sector público, digamos que yo tenía un superior, una superiora, igual cuando estaba en la firma también. O sea,
es distinto porque ahora soy yo, ahora yo hago todo yo. O sea, cada vez que yo me tengo que reunir con un cliente, cada vez que me tengo que reunir con un colega, lo tengo que hacer por mí misma. Entonces yo reconozco que eso sí ha sido un reto como mujer, como profesional joven, y he tenido que manejarlo. La forma en que lo he hecho, pues siempre he sido muy firme, muy directa con mi comunicación, trazando límites, ¿verdad? Y haciéndome respetar. Porque realmente sí, es un tema. ¿No? Me gustaría conocer la experiencia de mis otras colegas en el panel para ver si han enfrentado esto, pero realmente es una situación muy incómoda que me imagino que sí, que les sucede. Bueno, a mí también ha sucedido y yo creo que más me ha sucedido en mi país, Ucrania. Incluso yo comencé a trabajar en 19 años de edad y yo estaba como muy baby face en ese tiempo y para que te respeten y más por ejemplo, yo trabajaba con firmas de abogados y a mí me pasaba que en algunas reuniones entre las firmas, por ejemplo, hicimos algunos proyectos, los socios me enviaban a mí porque no pedían eso como último momento y a mí me tocaba a veces participar en reuniones donde todos son socios gerentes de las firmas destacadas del país y yo estaba como directora de mercadeo pero bastante joven y de verdad ha pasado muchísimas situaciones difíciles pero de cuales yo creo que yo no salí herida, pero siempre tenía como dentro de mí esa seguridad que yo sé que es lo que yo hago y no dejaba, pero de verdad había muchísimos retos. Y yo entiendo lo que dijo Anaís, que es de verdad, eso pasa muchísimo en parte de negocios, pero tenemos que saber que bueno, no todos nuestros intentos de desarrollo de negocios son 100%, eso no existe que 100% todo lo que tú estás vendiendo que te compran. Creo que hay como estadística de que 30%, 20% solamente lo que funciona. Por eso vamos a tomar esos casos como estadística mala cuando tú no pudiste vender tus servicios. Bueno, ahora me gustaría preguntar a Ana Patricia, tú tienes muy buena carrera exactamente en sector público y en tu caso tú estabas bastante activa y yo vi muchísimas publicaciones, especialmente temas de medio ambiente cuando tú estabas en el Ministerio de Medio Ambiente. Y si tú tenías algunas limitaciones o la institución te pedía hablar en público, por ejemplo, dar sus comentarios, y también como estamos en ese sector donde ya como cuando tú estás en sector público, en política, tu público no está limitado con negocio y hay diferentes, ya públicos más grandes, ¿sí? Son todos ciudadanos y pueden tener su opinión y como que ahora la gente no se limita mucho para comentar algo en redes sociales, incluso los temas que es posible que no conocen bien. Si a ti te ha pasado alguna vez alguna también feedback negativo o tú no tenías esa experiencia? Hola, buenas tardes. Bueno, desde mi experiencia, yo estoy como en un between entre William y Anaís. Yo comencé mi ejercicio profesional en el sector privado, en firmas de abogados, y de ahí pasé al sector público a través de una oportunidad de una dirección legal. Yo estaba en una firma de abogados, entendía que había cursado una maestría en Derecho Administrativo. Me enamoré del Derecho Administrativo y lo vi como una oportunidad. Y de ese momento en adelante, hace 6 años y algo, y contando, estoy trabajando en el sector público. Entonces, retomando la pregunta y tomando un poquito lo que comentó Anaís, en el sector público hay varios retos para diseñar y vender una marca personal. El primero está vinculado a que cuando tú trabajas como abogado, tienes la oportunidad de liderar una dirección legal, tu objetivo principal es mantener una imagen institucional adecuada y que la figura de la máxima autoridad de esa institución tome buenas decisiones o decisiones correctas apegadas a derecho. Entonces, tú estás tan enfocada en mantener todo en orden y una buena imagen institucional que no te enfocas tanto en desarrollar esa imagen. Otro elemento también, y que lo he visto como un desafío, comentaba Anaís, que en el sector público a veces el abogado no necesita exposición, siente que no lo necesita. En mi caso, por ejemplo, tuve una experiencia en una institución pública de demasiada exposición.
Yo soy una persona muy introvertida y no me gusta tanto la exposición, y me tocó estar en una posición, en una institución pública de demasiada exposición, con decirles que un domingo en el supermercado yo recibí como 70 llamadas en el celular, y de esa manera yo me enteré que había sido publicado en varios periódicos ese domingo de que yo había sido designada como directora legal de una institución, y yo no sabía cómo eso podía generar noticia. A partir de ahí comencé en un recorrido de mantener un equilibrio entre yo quiero hacer un buen trabajo y que me conozcan por mi buen trabajo, pero al mismo tiempo mantenerme lejos de la controversia. ¿Por qué? Las redes sociales y los medios son importantes para dar a conocer esa marca personal, pero sobre todo para dar a conocer tu calidad de trabajo. Pero es importante, sobre todo cuando estamos en el sector público, mantener un equilibrio adecuado. ¿Por qué? Porque las redes sociales y sobre todo esos abogados que tienen al mismo tiempo la oportunidad, o tal vez le tocó ser funcionario público al mismo tiempo que abogado, tiene que manejarse entre equilibrio de expongo lo que soy, el trabajo que hago, pero también me mantengo alejado de las controversias. Entonces, yo creo que es importante saber identificar cuáles son esos medios o cuáles son esas redes y qué tú quieres proyectar. En el caso mío, por ejemplo, yo dije, bueno, ok, quiero mantenerme, no perder espacios que ya había ganado en otras instituciones o que había ganado ya de especialización. ¿Cuáles son esos medios o cuáles son esas redes que yo puedo explotar desde mi posición? Están también las vías académicas, o sea, también están las vías académicas, uno puede coordinar talleres en temas en los que uno se ha especializado. Hay redes sociales como LinkedIn, donde tú puedes ir publicando información que es útil o en la que tú te has especializado. Yo ahí aprovecho y publico las diferentes especializaciones que tengo. Me gusta escribir artículos de opinión en temas que me parecen que son interesantes para mi proyección personal o profesional, y utilizo las redes y los medios considerando eso, manteniendo ese nivel de equilibrio. También redes sociales como Instagram, que son un poco más abiertos, pero donde tú puedes dar a conocer a tu círculo social o a comunidad un poquito más amplia de aquellos talleres que estás incursionando o aquellos seminarios o diplomados que estás organizando. O sea, es hacer ese uso adecuado de los medios para darte a conocer, porque todos sabemos que en la era digital de hoy, en cuestión de minutos puede destruirse toda una trayectoria profesional, ética y apegada a derecho de cualquier profesional por cuestiones no propiamente vinculadas a tu trabajo. Y otro reto importante cuando a un abogado le toca también estar en el sector público es mantener también un equilibrio entre decisiones legales correctas y también decisiones políticas. Hay decisiones que están vinculadas a un proyecto de gobierno, y también ese tipo de decisiones en las que a uno le toca tomar una decisión técnica o presentar una decisión técnica legal y de acorde a derechos, saber que hay que equilibrar también a veces la toma de decisiones que pueden ser controversiales, pero que son necesarias, que son importantes, porque a nivel de gobierno se manejan otros intereses y hay que tener un equilibrio entre los diferentes intereses que están en juego. Eso ha sido también otro de los retos con los que me he encontrado en mi ejercicio profesional. Bueno, muy interesante. Y como mujer, vamos a continuar el tema de Ana. Como mujer, sobre todo en el sector público se da, pero sobre todo en sectores regulados, en energía, medio ambiente, en tema de salud, por ejemplo, ahora que estoy incursionando, son sectores cuyas posiciones claves básicamente están sobre hombres. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, el proyecto de ley de aguas, la modificación de esta gestión de gobierno de ese proyecto de ley, y me tocó trabajar en un sector que estaba totalmente liderado por hombres. Entonces, sí es un reto a veces demostrar que tienes tu espacio, ganarte ese espacio en sectores donde están liderados por figuras masculinas que sobre todo también tienen peso político. Eso sí fue un reto.
pero también te permite crecer, te permite que las personas conozcan de tu valor y de tu preparación, pero sí, también desde la parte de la perspectiva pública, pero sobre todo eso, tener que sentarme en una mesa a discutir en sectores que sí están liderados por hombres, sí me ha tocado. Muy interesante, gracias. Yo quisiera agregar algo sobre el sector público. Yo entiendo que sus posiciones no eran políticas, ¿sí? Como, aunque trabajan en el sector público, pero a mí me tocaba trabajar con algunos abogados que tenían esas aspiraciones de ser políticos. Y yo recuerdo cuando una firma donde yo trabajaba en Ucrania, un socio dijo, yo quiero ir al político, vamos a prepararme a eso. Lo primero que yo le dije, por favor, no me quiso escuchar, y varios que no me han escuchado. Bueno, en ese caso él luego fue viceministro de Justicia en Ucrania, pero algunos otros que participaban como procurador o gobernador, y todos prácticamente en 6 meses volvieron al sector, a la firma de abogados, y yo le puedo decir que 90% de ellos volvieron con reputación dañada. Porque la marca personal se cambia, la percepción de marca personal se cambia muchísimo cuando uno cambia ese sector de negocio a política, porque ya como yo he comentado, su público objetivo se cambia, no es solamente negocio, ya cualquiera que puede atacarlos, ¿sí? Y en redes y en medios. También hay oponentes políticos. Hay otros partidos, por ejemplo, hay algunos competidores de parte de quienes buscan cómo dañarle todo, cómo dañarle esa posición, cómo dañarle. Y en mayoría de casos habían ataques en medios, no solamente por, vamos a decir, por lo que se hablaba, lo que se hacía en política, sobre negocios, sobre familia, toda la vida privada. Y es muy importante las personas, si algunos de ustedes van a querer una vez ir a política, para prepararse y preparar algún plan de manejo de riesgo reputacional, para saber qué puede ocurrir, que hay que estar listo para eso. Bueno, ahora, Adelaida, me gustaría que tú nos cuentes. Yo sé que tú tenías, primero, excelente, tú estabas muy activa en tu trabajo cuando in-house, y yo recuerdo que he visto muchísimas publicaciones, igual en revistas destacadas, especialmente cuando tú trabajabas en Philip Morris. Y también me gustaría que tú cuentes cómo, en principio de tu carrera, cuando tú trabajaste en una de firmas principales del país, si tú tenías oportunidades para crecer tu marca personal, si el ambiente de la firma te ayudaba, y cómo fue esa experiencia. Hola, bueno, gracias a todos por estar aquí, a mis colegas del panel. De estos colegas aquí, William y Ana también estuvieron en esa firma, que es Hedrick, que fue una escuela, y honor a quien honor merece. La pregunta, fueron 2 preguntas. La primera es si hubo oportunidades en esa firma. En esa firma, para mí, lo que hubo fue solo oportunidades, y cualquier limitante me la puse yo. Es una firma que en ese momento, no sé ahora porque no trabajo ahí, sí yo creo que apoyaba yo fui vicepresidenta del Comité de Derecho en ese momento, y tuve muchas de la Pucamaima, mi alma mater, y bueno, tuvimos muchas presentaciones, y socios de la firma los invité para que fueran expositores. Y ahora yo entendiendo lo ocupado que debe estar uno con niños, con la oficina, o sea, sacar una tarde para ir a coger tapones, a hablarle a estudiantes, porque yo se lo pedí, me parece me parece un apoyo más que suficiente. Y así con cualquier otra cosa que se pidió para desarrollo de lo que en ese momento no se conocía como, yo no lo conocía como marca personal, pero sí hubo apoyo. Bueno, yo sé que tú en tu firma también promueves estas actividades. ¿Tú ayudas ahora? Sí. Yo quiero agradecer, además de a los presentes, especialmente a Marino Esteves y a María Alejandra García, que están aquí, del equipo de Aliad, y que son activos en la competencia YESOP, que fue una en la que yo participé. Entonces la oficina apoya cada vez que puede, ya sea con patrocinio o con espacio, una actividad tan interesante para los estudiantes de Derecho como una competencia de Derecho Internacional, que les permite
permite aprender tanto y aprender competencias que van fuera de lo técnico jurídico, allá más el manejo ante jueces extranjeros y bueno, y desarrollarse como abogados, ya quieran ser litigantes o no, y desarrollar también relaciones pues muy interesantes que les permiten sentar bases para seguir creciendo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera aquí comentar algo que, bueno, tú tenías mucha suerte, estás muy afortunada que en el ambiente de la firma tuviste ese apoyo y también lo que lo estás dando ahora. Pero yo conozco muchísimas firmas donde a los abogados juniors, especialmente, a veces hasta algunos socios también, no le permiten exponerse mucho. Ahí te quiero decir algo, yo creo que tiene que ver con, ya esto es un tema medio espiritual, pero mira, marca personal, cuando se habla de marca, no te rías, William, que mira, ya veo que marca personal y el reto de la marca personal para mí es que uno lleva a su persona donde quiera que va. Entonces, antes de desarrollar marca personal hay que desarrollarse uno y ser uno transparente, porque, por ejemplo, nadie que trabaja conmigo sabe, bueno, los que trabajan conmigo saben cuáles son mis faltas y cuáles son mis talentos y realmente tratando de mejorar con esas faltas o con las cosas que se puede mejorar, bueno, pues tienen la suficiente, gracias a Dios, gracia, digo yo, de concederme la paciencia hasta que, ¿verdad?, uno logre superarlo. Pero una marca personal es la marca propia, es quién soy yo en mi casa, con quienes trabajan conmigo, con quien está en la cocina, con quien ve en el restaurante, con todo el mundo. Yo desarrollar una marca personal, tienes el tema de marca personal y la era digital. Realmente es interesante que yo esté en este panel porque mi oficina hasta ahora no tiene página, la tendrá este año, pero tiene 2 años y no tiene. Porque yo creo que en el tema del desarrollo de la marca personal y de una vida se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, yo fui muy activa tanto en Hedrick, y no fui activa cuando fui gerente legal del Grupo Punta Cana, porque ahí le quise dar tiempo a otras cosas. En Philip Morris también fui muy activa a nivel de redes y ahora dije, bueno, hay un tema que desarrollar aquí antes de salir. Eso es lo que opino yo. Hay mucha gente que ya pues tiene eso manejado y bueno, pues qué bueno. Pero con eso quiero decirte esa parte de marca personal para decirte un poco de una historia y responder a tu pregunta sobre lo que dijiste que querías saber, la experiencia de las demás colegas del panel. Yo tuve la suerte de criarme entre varones, con lo cual yo soy espontánea y directa. Entonces, ese tema que tú mencionas, yo sé que existe porque muchas amigas me lo mencionan de que tú tienes o un cliente o un jefe o una contraparte que se quiere propasar contigo. O sea, a mí como crecí entre varones no lo he notado, porque si alguien me está mirando las piernas, yo le digo, es aquí. O sea, y no pasó de ahí. En mi cabeza no hay nada más que hacer. Y bueno, y también yo amo ser mujer, con lo cual si usted me da un piropo, yo le digo muchas gracias y no pasa de ahí. Pero trabajé con Noelia Rivera, que ahora mismo, y siempre yo en público menciono su nombre, porque ella, cuando trabajamos juntas en Philip Morris, ella ahora está en el Poder Ejecutivo como consultora jurídica, me decía, qué bueno, de que tú te criaste entre varones y que tú lo sepas manejar, pero ¿y las que no? Y yo, bueno, pues sí, yo creo que para las que no, es un poco entender que ser mujer es lindo, que un piropo no es feo, que se da las gracias y se continúa. Básicamente, el tema de que uno tiene que dejar de ser mujer para ser una profesional, yo creo que ya gracias a mis antecesoras, que puedo decir que tuve antecesoras que fueron ejemplos también, se ha ido superando. Usted puede ser femenina, recibir un lindo piropo, decir muchas gracias y continuar. Y si usted no quiere que le halen la silla, bueno, diga no gracias, pero si también quieren, amén. Mientras paguen el mismo dinero por el mismo trabajo, ya todo lo demás embellece. Bueno, fue muy motivador y me alegra mucho que nosotros levantamos ese tema porque usualmente lo ponen como bueno, no pagan igual a mujeres, no hacen alguna cosa, no hay... Tenemos que pedir igual también, cristal, tenemos que saber pedir igual sí, también. Pero ese tema usualmente como que le da un poco vergüenza quizás o no quieren hablar así en conferencias porque no muchas veces que yo encontraba algo así, pero muy bueno que lo hablamos y de verdad muy motivador, yo creo que un poco terapéutica. No, y mira, mientras más tú vives, para no decir que mientras más años tenemos, hasta se aprecia que te digan, mire doctora, qué bonita anda hoy, porque ya eso no se ve tanto. Bueno, tú sabes que cada quien lo percibe diferente, sí, y para alguien, pero muy bueno, y me alegra mucho que tú tienes esa actitud que de verdad que yo creo que todo es seguridad propia que debemos tener para
para no prestar quizás atención, porque el mundo no es fácil, no encontramos siempre la gente que son cómodos para nosotros, no importa hombres o mujeres, entonces es parte de comunicación cómo tenemos que manejarnos en ese ambiente de negocio. Bueno, tú mencionaste que tú, por ejemplo, que tú tomaste alguna como pausa, ¿sí? Para dedicarte a algunas cosas personales, y a mí me gusta mucho escuchar eso porque nosotros hay un fenómeno así que FOMO, que como Fear of Missing Out. Sí. Yo tengo JOMO, que es el Joy of Sí. Missing Out. No te creo que tú lo tienes. Bueno, es que eso pasa incluso con muchos abogados ya socios de las firmas principales del país, que por ejemplo ellos entienden que si otras firmas participan, nosotros tenemos que participar. Por ejemplo, yo pregunté a un abogado que es socio de firma de top 3, top 5 en el país. Yo pregunté, ¿por qué ustedes participan, por ejemplo, en ese proyecto que yo entiendo que para la firma ya no lleva ningún beneficio porque son líderes, no necesitan eso, no necesitan gastar ese presupuesto en esto? Y me dijo, bueno, como que otros participan y nosotros somos humanos y nosotros como que me da miedo que la próxima vez no me van a invitar o algo. Y yo digo, bueno, ustedes están en un nivel arriba del mercado. Como ustedes tienen que dictar y decir qué proyectos deben crearse para el mercado legal. Yo hablo ahora de los medios, de todo. No tener ese miedo y de verdad, y esa situación de muchas firmas, porque nosotros pensamos que, bueno, tengo que participar en todo, porque si no, pierdo oportunidad. Yo también como consultora le puedo decir que en principio yo tenía eso, pero ya entiendo que ustedes tienen que hacer como ustedes sienten, como ustedes quieren en ese momento. Ustedes tienen que ser cómodos con toda la herramienta que ustedes usan. Si, por ejemplo, hoy le sale mejor escribir y no hablar en público, comiencen a escribir. Otro día quizás van a hablar en público porque es algo que uno siempre tiene miedo, nosotros aquí también, yo creo que sí. Y ese miedo solo se quita haciéndolo. Nadie nace estrella de blogger y con millones de suscriptores. Todo lo que tienen perfiles, no importa cuál sector, perfiles con muchísimos seguidores, es un trabajo a veces durante años. Nadie de ellos, si ellos comienzan a ver sus primeras publicaciones, lo van a reír ellos mismos porque les va a parecer que no es tan bueno como lo hacen ahora, pero uno tiene que comenzar con algo. Y es importante no tener esa sobreexposición en todo, porque hay algunos abogados que parece que publican cada su paso y no es contenido de valor. Cuando hablamos de contenido de valor, es contenido cual será interesante para su público objetivo, es decir, para clientes potenciales. Es contenido sobre, por ejemplo, puede ser sobre legislación, algo de temas legales, como por ejemplo, cambio legislativo va a afectar el negocio de su cliente o cliente potencial. Es algo que es interesante leer. Sí, hay algunas publicaciones donde queremos un poco presumir de nuestros logros, de algunos premios, de participación en eventos, pero hay que tener un balance con eso, y más balance debe ser, vamos a decir, 90% contenido de valor y 10% de contenido centrado a nosotros mismos. Sí, Ana, ¿tú quieres agregar algo? Sí, casualmente yo estaba discutiendo el tema con William y yo le decía, William me decía, hay que hacerse visible, y yo le comentaba algo que la experiencia, mi poquita experiencia me ha demostrado. Uno tiene que hacerse visible a actores claves, y solamente eso tú lo vas a definir cuando tú tienes un rumbo o una meta. Tú tienes que definir cuál es tu meta y cómo tú te quieres proyectar y cómo tú quieres ser reconocida, cuál es el legado que tú quieres, que tú persigues, cuál es tu público. Cuando tú defines bien eso, entonces ya tú sabes elegir el nicho, ya tú sabes dónde tú te vas a proyectar, ya tú sabes cuál es el medio que tú vas a elegir para poder definir o para poder ir creando esa imagen profesional que sea robusta y que adquiera valor en el tiempo. Entonces, creo que eso es importante, ya que lo comentabas, que uno tiene que saber definir ese escenario y saber definir esos nichos y saber identificar cuál es el espacio donde yo me quiero proyectar. Sí, gracias. Sí, efectivamente. Yo quería comentar que
nosotros como abogados nos debemos a un código de ética, a un código deontológico. O sea, el abogado no debería, quizás ustedes ven en Estados Unidos, tuvo un accidente, llama al abogado tal. O sea, nosotros, por el sistema nuestro y la propia ley local, nos invita a no hacer eso. Entonces, digamos que la publicidad en el caso de nosotros es otra. Antes era el boca a boca, ¿no? Ahora es distinto. ¿Y por qué? Porque en la era digital el silencio implica invisibilidad. O sea, si nos quedamos calladitos y hacemos algo grandioso y no lo damos a conocer, pues somos invisibles. Ahora, claro, como establecía Ana, obviamente, a actores claves y no, porque yo decía antes, por ejemplo, mira, a mí no me interesa crearle un Instagram al despacho porque yo no quiero ningún cliente que venga de Instagram. Yo no tengo un salón, o sea, yo tengo, y sin ánimo de desprestigiar un salón, pero yo tengo una oficina de abogados, o sea, el tipo de servicio es diferente. Ahora bien, como decía una de ustedes, el tema es que dentro de Instagram está mi círculo más cercano y ese círculo más cercano se entera de lo que yo hago y probablemente escuche de alguna necesidad que tenga alguien de su círculo y le va a decir, mira, llama a fulano, él es amigo mío y yo sé que él hace más o menos esto o lo otro. Así que es importantísimo ese tema. Respecto de la participación en los despachos que hablaban, yo estoy aquí un poquito en desventaja, ¿verdad? Yo recuerdo que a nosotros como abogados junior nos enviaban a representar a grandes clientes, a gremios empresariales. Participa en tal comisión de ANGE, de AIRD, y esa fue la forma de poder ir entrando en ese mundo y poder en el día de hoy ocupar posiciones de importancia en esos gremios porque ya te conocen a pesar de la corta edad que podamos tener. Ya actualmente es muy probable que nuestra presencia en línea sea nuestra primera tarjeta de presentación. O sea, ya la tarjetica rectangular, eso ya quedó a un lado. Ahora uno se lo pasa de manera, de celular a celular, pero lo que hay online, esa es nuestra primera carta de presentación. Así que es importante saber qué hay ahí, que no sea solo una foto de la fiesta o una foto de lo que sea, sino información que sea útil para nuestros potenciales clientes y no solo de credenciales, sino de contenido de valor, como establecía aquí Natalia. Así que mucha consistencia, mucha autenticidad. Yo por lo menos personalmente creo en que esa marca personal se construye de manera orgánica porque no ganamos nada poniendo que somos lo mejor, la última Coca-Cola del desierto, pero a la hora de ejecución no entregamos, el cliente no está satisfecho, entonces ese intento de marca personal lo que se convierte probablemente es en un boomerang. Así que muchas gracias. Sí, me gustaría agregar algo en el mismo sentido que han comentado mis colegas respecto a la necesidad de definir ese nicho, de uno dirigir su marca personal. Y es que surge de manera orgánica, como menciona William. O sea, aunque tú no decidas de manera intencional desarrollarla, tú la vas a desarrollar día a día. ¿Cómo? Con la forma en la que tú desempeñas tu profesión, con las relaciones que tú fomentas. Y si tú no tomas las riendas de eso, lamentablemente, incluso los demás lo van a hacer por ti. Porque si yo decido mantenerme en el silencio y no publicar nada, como quiera yo no tengo control de lo que los demás publican. O sea, que mi marca personal surge de manera natural por lo que yo soy, por lo que yo proyecto, por las personas con las que yo me voy desarrollando. Y de manera digital también se va proyectando, digamos que de manera espontánea, si yo no decido tomar las riendas de eso. Por eso yo le aconsejaría a todo el mundo que se empodere, que decida, porque tienen el poder de hacerlo, cómo tú quieres que los demás te perciban. No solamente por un tema de atraer negocio a tu firma, o sea, es tu credibilidad como profesional. Entonces, quería hacer esa puntualización. Sí, aquí hablamos muchísimo de redes sociales, de publicaciones, de hablar al público, estar en asociaciones, pero creo que lo más clave, como dijo un socio mi colega de Ucrania una vez, yo escuché como él hablaba, él no le gusta hablar de marca personal, él tiene muy fuerte marca personal, pero él como que la tuvo siempre natural. Sí, por ahí. Y él dijo, si no hay personalidad, no puede ser marca personal. Hay que tener personalidad y hay que decir que, bueno, yo creo que
no solamente sus conocimientos, porque realmente lo que venden abogados a sus clientes son conocimientos, como en otros sectores son productos, aquí son servicios, son conocimientos, tienen que conocer tu producto, tu servicio para venderlo, y es algo que propio de abogado, nadie lo puede quitar si lo sabe, si tiene esa experiencia, ¿verdad? Pero también hay temas personales, por ejemplo, a veces un cliente está cómodo trabajar con un abogado porque, no sé, porque le responde a tiempo que él lo espera o la forma de comunicarse le gusta más. Eso también parte de marca personal. Por eso que hay que estar con eso y claro que buenos servicios, excelentes servicios, eso es lo mejor que vende. Y cuando también hablamos sobre capturar nuevos clientes, hay que pensar, hay que tomar en cuenta que tener cliente existente y recibir referencias de esos clientes que ellos le van a recomendar a otros es algo que mucho más eficiente y mucho más fácil conseguirlo, requiere menos recursos y tiempo que ir a buscar clientes nuevos. Por eso, buen servicio y buena comunicación es clave. Yo también tengo una pregunta a William y también a Adelaida, porque ustedes estaban reconocidos en General Counsel Power List por The Legal 500. Quería preguntar cómo en esa época, bueno, ya conocieron esos directorios legales internacionales como Chambers, Legal 500, Player, Latin Lawyer, que en muchas firmas donde yo voy, por ejemplo, la primera cita, eso es siempre primera pregunta de socios. Queremos estar rankeados ahí. Y siempre dicen que, bueno, ¿por qué quieren estar rankeados? Para publicarlo en redes, porque otros publicaron, porque esa no es la razón para estar ahí. Es algo que las firmas, por ejemplo, de abogados que quieren establecer relaciones con firmas de otros países, para ellos es muy importante estar rankeados ahí, porque es un fuente en cual confían otras firmas, porque todo el mundo sabe que para estar ahí hay que presentar sus clientes, tener referencias de clientes, presentar algunos casos y es muy creíble esos directorios. Por eso quería preguntar, William y Adelaida, ¿cómo ustedes percibieron cuando estaban reconocidos y si eso ayudó de alguna forma para subir su marca personal? Mira, yo creo que sí, la respuesta es que sí, y es por una sencilla razón, o sea, estar en ese tipo de ranking, ese tipo de directorio, ni se puede fingir ni se puede comprar, o sea, hay que estar en la posición que hay que estar para salir rankeado allí, así que obviamente que ese es el primer filtro. Y segundo, estando en un ranking como Legal 500, que lo que hemos participado en ella desde el despacho, sabemos la rigurosidad con que se evalúa el tipo de información que hay que someter, pues de alguna manera eso te coloca ya en otro sector, más allá de que se ve bonito el logo en el correo y que los clientes pues se enteran, pero es de alguna manera de distinguirte entre tantos colegas y buenos colegas que hay obviamente en el mercado, pero tener la oportunidad, y ahí vamos, en ese caso, esa marca personal pues me la brindó en su momento la empresa, porque era un premio que se otorgaba a los General Counsels más destacados de las empresas de República Dominicana, y obviamente colocarte dentro de ese grupo selecto, relativamente pequeño, de abogados que fueron reconocidos por ese tipo de premiaciones, pues que te coloca, como dije, en otro nivel, y en ese caso lo veo más enfocado desde la marca personal como in-house, que claro, capitalizo como abogado independiente, porque al final sucede en esa ocasión, pero no dejo al día de hoy de haber sido reconocido. O sea que yo creo que evidentemente fue de gran ayuda y me ayudó muchísimo, sobre todo a sentirme parte de un grupo selecto de abogados que participábamos, ¿no? Y que apoyábamos a empresas que eran lo suficientemente importantes como para estar allí. Yo tengo una percepción ligeramente diferente, y es que, pero es algo que he venido trabajando hace un tiempo, y es que ni el elogio ni la crítica sean tan importantes para que impliquen el reconocerme tal o cual, pero debo decir que versus estar en un ranking o no estarlo, es preferible estar. Si no va a provocar un desenfoque, básicamente sí, si no va a provocar un desenfoque, pero no
me parece similar a pertenecer a un gremio, como por ejemplo la Comisión Jurídica de la Cámara Francesa te da oportunidades, pero no necesariamente es lo que te define, aunque sí yo creo que brinda oportunidades. Si eso va a implicar un desenfoque porque lo quiero, porque por esto voy a hacer, pues yo ahí yo diría que no, pero es como, bueno, tú quieres un carro bueno o tú quieres, no, a mí no me importan los carros, bueno, pero uno bueno sí que me gusta más que uno, ¿verdad?, regular. Entonces, entre no tenerlo y tenerlo, definitivamente prefiero tenerlo, pero no puedo definir quién soy como profesional. Eso es un muy buen punto, y lo interesante en el caso del Power List es que no era un premio en el que uno aplicaba para ver si se lo ganaba, o sea, te identificaban como un abogado distinguido en el sector país y en base a eso pues te invitaban a la premiación, o sea que de alguna manera es un reconocimiento no que uno buscaba en ese momento, sino que llegó por la posición o por las oportunidades que uno tuvo en ese momento, y efectivamente pues claro que de alguna manera era una buena noticia, ¿no? O sea, solo aclarar. Bueno, también quiero agregar que en ese caso de Legal 500, que las firmas de abogados podían, por ejemplo, sus clientes que son in-house counsels, podían recomendarlos y dar su nombre, así decir que, bueno, trabajamos. Ya es para otro lado, vamos a decir, el reconocimiento, sí, de otro lado, a veces como para firmas estar rankeados, los clientes le dan referencias, igualmente fue a otro lado. No sé si el público tiene algunas preguntas, podemos comenzar con preguntas. Por favor. Sí. Sí, buenas tardes al panel y a todos los presentes, ya que fui invitado a este congreso, World Tour Association, the World Congress, the World Light Congress. Miren, ya con la experiencia que uno tiene bastante, dijo el joven que él comienza una vida corta y tiene ya bastante experiencia. Yo recuerdo que en el año 1963, nuestro lanzador dominicano, Juan Marichal, lanzó un juego contra los Bravos de Atlanta, y Warren Spahn, que ya era un viejo, él lo vio pichando. Alvin Dahl, que era el manager, entró al montículo y Marichal se puso guapo. ¿Y por qué no sale para poner tu relevista? Y Marichal contestó: si Warren Spahn, que es más viejo que yo, está en esto, déjame completar los 9 innings. Y Willie May, su compadre, le dijo: Alvin Dahl, el juego se acaba ahora. Y al inning siguiente, pichando Marichal, Willie May dio un jonrón y Marichal ganó el juego. ¿Qué significa esto? Que ustedes son jóvenes, deben escuchar. Las líneas siempre han estado, pero ahora más modernas, con los Instagram, con todo ese tipo de cosas. Yo mismo recibo 30 y 40 en línea arriba. La hija mía, que terminó recientemente la carrera de abogacía, ya me enseña algo, pero yo le enseño a ella. Con ella completé un 20%, conmigo un 30% y me queda la mitad. Pero no importa, porque nunca sé viejo ni sé joven, depende de la actitud. Y con ello quiero concluir mi palabra diciendo lo siguiente: jóvenes, gente que comienza en el derecho, yo todavía no lo culmino, no obstante tener 37 años en el ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias por su comentario. A mí me recordó el panel anterior que yo estaba escuchando aquí, y una señora representante de Hong Kong, ella hizo una frase en chino y la tradujo que decía que el maestro puede aprender algo de su alumno igual alumno de maestro. Por eso sí, es muy bueno cuando las generaciones colaboran y están como ayudando, porque, por ejemplo, en muchas firmas de abogados, igual no solamente aquí en países, es algo mundial, que hay algunas generaciones de socios que son un poco celosos con generación jóvenes y no lo entienden y resisten mucho. Por eso es muy importante lo que usted dijo, que hay que colaborar y ayudar. De conocimiento. Y aparte de eso, para concluir también, soy un abogado de ejercicio por esos años y comunicador también social sobre temas y diversos tópicos que aquejan a la vida nacional. Okay, muchas gracias. ¿Hay más preguntas, Jovan? Muchas preguntas. Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Pinales, soy estudiante de mercadeo.
Tengo una pequeña pregunta. Sabemos que a lo largo del tiempo, cuando tipo 2010, 2000, se ejercía el derecho, pero no tanto como ahora, en los tiempos de ahora, se conoce más lo que es las redes sociales. Pero los abogados de los tiempos de antes tenían el nombre, o sea, que eran nombres. Por ejemplo, tú conocías tipo a Víctor Céspedes, que era un abogado, que son gente de renombre. Ahora hay muchas personas que estudian o tratan de ejercer el derecho. Entonces, esas personas que no tienen se me olvidó la palabra, experiencia no, que pertenece a un grupo de abogados, a una firma, que pertenece a una firma. Entonces quiere ser independiente. Entonces, la marca propia y el marketing de su página digital, de su empresa, lo que sea que tengan, son dos cosas distintas. Porque la marca propia es lo que la persona tú quieres que te perciba. Y el marketing es otra cosa de lo que tú quieres, cómo te traten y cómo te vean. Y lo que presente tu empresa o tu oficina. Entonces, las personas que son ahora, ya se lanzan al mundo profesional, ¿cómo usted le recomienda a esas personas que no tengan una firma, sino que sean independientes? O sea, que se quieran presentar ellos mismos. Tú dices que si con marca o con su nombre, como antes se estilaba. Con su marca. O sea, si yo, por ejemplo, yo soy abogado, yo no quiero pertenecer a usted. Yo quiero pertenecer yo mismo, por ejemplo. Qué? Eso es lo que yo estaba comentando sobre abogados jóvenes. Es tendencia. Y es ojo para las firmas de abogados, porque ellos no quieren estar en la firma. Ellos no van a tolerar muchas cosas que, por ejemplo, nosotros, bueno, tampoco soy tan vieja, pero nosotros toleramos. Y mira, sobre tu comentario, yo voy también a dar la oportunidad a ustedes hablar, pero sobre tu comentario, porque es muy trigger para mí, sobre generaciones. Tú sabes, yo estaba invitando para ese panel algunos abogados con 40 años de ejercicio. Ellos me dijeron todo casi, literalmente, que teníamos miedo a hablar de eso, no sabemos de eso. Aunque son abogados famosos aquí en el país. Sí, pero ellos estaban criados profesionalmente en otro ambiente, con otros canales de comunicación y todo. Ahora, abogado que aparece ahora, sale de universidad, no va a ser lo mismo. Tiene que ser un poco diferente, tomando en cuenta la actualidad. Estoy de acuerdo con la parte de la chica de ella, se me olvidó el nombre, perdón y disculpe, con la de los lentes, perdón. ¿Con usted misma? Sí, con usted. Ella dijo ahorita, cuando estaba comentando, ella dijo que hay que enfocarse en qué tú te vas a especializar. Si usted se va a ir por el área inmobiliaria, o se te va a ir por el derecho penal, o se va por el derecho civil. Entonces, también, aparte de las recomendaciones que ustedes indicaron para una persona poder crecer de manera en las redes sociales, porque eso ahora mismo, si un negocio quiere emprender o un negocio o un abogado, las redes sociales son algo muy impactante ahora mismo en la sociedad. O sea que ahora mismo usted hace un TikTok vendiendo un jugo de naranja, usted se pega. Bueno, también tú hablaste sobre abogados individuales. Yo creo que mucho futuro tiene eso. Y no solamente en el sector legal, en todos, quizás será malo ejemplo, últimamente, sí, Elon Musk, por ejemplo, ¿sí? Su marca personal es mucho más fuerte que sus empresas. Si él habla algo en Twitter, se baja o sube su capital de empresa. Entonces, hay personas ahora que están, y es una tendencia mundial, que marcas personales de líderes van a ser más fuertes de marcas de las empresas. Igual yo creo que es muy bueno en el mercado legal, hay muchos abogados reconocidos que son abogados individuales y tienen su clientela y es su forma de organizar negocio, vamos a decir así. Pero, por eso Natalia, yo quiero responderle sí. ya después, porque tú mencionaste como un abogado que recién se gradúe y no quiera pertenecer a una firma, sino que quiera avanzar. Mira, si tú te sientes recién salido de la universidad con la experiencia suficiente para manejarle a clientes un caso y de manera ética no meter la pata, pues bien. Si tienes los clientes, si tienes el conocimiento de manejo de una firma, de impuestos y etcétera, que a muchos nos cuesta, hasta ya trabajando mucho, pues adelante. Sin embargo, tener cierta humildad para empezar trabajando y aprendiendo de alguien que ya pasó por esa carrera y aprendiendo todo lo que pueda, sacándole el jugo a esa experiencia, así sea de 2 años,
es muy interesante. A mí me dio un consejo, quien es mi mentor en Derecho, que es Roberto Rizik de Hedrick, que él me dijo, todos están yendo a hacer una maestría a los 21 años desde que se gradúan de la universidad. Espérate, aunque se te lleven, te digan y te digan, a que tú sepas, ejerciendo 3 o 4 años, realmente qué te gusta, y de eso que te gusta, entonces tú la haces la maestría, pero no por el hecho de que tienes que hacerlo rápido. Y ya el segundo punto es que yo recuerdo que en Philip Morris estudiaba mucho las generaciones, que si la generación X, la Y, ¿cómo es que somos nosotros? Nosotros somos millennials. Y yo decía, pero ¿y por qué que estamos estudiando tanto esto en el equipo directivo? Y a mí una persona, porque yo digo ya, la gente o le gusta trabajar o no le gusta trabajar, o le gusta durar 2 años en un trabajo o le gusta quedarse toda su vida. ¿Cuál es el tema? Y un argentino que era director de recursos humanos me dijo, mira, es que lo que tenemos ahora es talento joven. Tenemos que entender que mientras tú, que yo digo, yo soy millennial tampoco, ¿verdad? Pero que mientras tú, tu jefe llegaba a la hora que fuera y se iba a la hora que fuera, tú decías, bueno, aquí lo que me toca a mí es venir a aprender de don Roberto, ¿verdad? No es yo venía a contar el horario. Las nuevas generaciones dicen, pero él trabaja menos que yo y le pagan más. O sea, entonces yo creo que hay unas diferencias, y esto no te lo estoy diciendo porque soy mucho mayor que tú, pero sí, de aunque sea pocos años, aprovechar cualquier experiencia de alguien que tú admires, porque no, si no, no, para entonces tú con más responsabilidad, entonces, atender a un cliente, porque el servicio legal requiere de una responsabilidad interesante, de tú no decir, sí, yo lo sé hacer sin saber hacerlo. Y finalmente, me llamó la atención el dilema entre firma, marca personal del abogado. Realmente, República Dominicana es un país pequeño. Aquí las firmas se conocen por sus socios. La gente quiere, cuando habla de Hedrick, que le llevan los casos principalmente por los socios, o por Roberto Ricí, o por Mary, o por Marisol. Entonces, realmente yo creo que el abogado tiene que enfocarse en crear esa marca personal y dedicarle tiempo a esa marca personal, porque como país pequeño, muchas oficinas pequeñas, lideradas por tal vez socios que son muy reconocidos, tienen una cartera de clientes que no lo imaginaríamos. Entonces, trabajar en esa marca personal primero y desarrollarla primero y luego pensar en firma. Pero hay muchas firmas de renombre que el valor real que tienen esas firmas son los socios que la componen y el personal que la compone. Y antes de yo hacer su firma, empezaron en firmas que en su momento eran bastante grandes y ahí se formaron y ahí salieron a las suyas. Claro, y es importante entender 2 cosas. Uno, que el mercado legal ha cambiado drásticamente. O sea, ya las grandes firmas, sin menosprecio, obviamente, nosotros salimos de una gran firma a la que yo volvería sin ningún tipo de problema, y la aprecio bastante, pero el mercado cambió. O sea, ya las grandes firmas de 34 socios, 100 abogados, ya eso no necesariamente es lo que venden el día de hoy por un asunto de economía de mercado. O sea, ahora las firmas boutique especializadas, ¿por qué? Porque tú no vas a ir a una firma X enorme para un sector, por ejemplo, como el que yo manejo, temas mineros. Bueno, ¿por qué? Porque sí, lo van a saber hacer y muy bien, pero probablemente a qué costo, porque necesitan mantener una estructura gigante. Entonces, tú te buscas una firma boutique especializada que por la economía de mercado que estamos manejando tiene mucho más sentido y eso es posible. Ahora bien, a pesar de que el mercado ha cambiado, como han establecido mis colegas, lo que le toma a un abogado recién graduado aprender para poder manejar un negocio jurídico como independiente en una firma de abogados, ponte tú que como independiente eso te tome 25 años, en una firma de abogados así grande lo aprendes en 2. ¿Por qué? Porque esa firma grande de abogados maneja una cantidad de transacciones y de operaciones que no hay forma que la tenga un abogado independiente. No va a poder hacerlo, no lo va a poder captar, no lo va a poder manejar. Entonces tiene mucho sentido hacer una especie de centro, como dicen los militares, ¿no? O sea, pasar esa experiencia, aprender a cómo se trabaja. Si tú me preguntas a mí, ¿qué fue lo que yo más aprendí en la firma donde nosotros trabajábamos? Y probablemente a Anaís también le pasará. Bueno, yo aprendí a trabajar. Yo aprendí que un reporte de audiencia no pueden pasar 24 horas sin enviarlo al cliente, que el cliente no te puede preguntar, que el tiempo hay que imputarlo, cómo cobrar, cuánto cobrar, cómo se prepara una opinión.
¿Cómo se prepara un resumen ejecutivo para un empresario? No son 24 páginas, te lo devuelven y te dicen, eso es muy largo, mándame un resumen. O sea, tú aprendes a trabajar y entonces después que tú aprendes a trabajar, tú puedes trabajar para otro. Entonces un poco... Sí, por favor. Sí. Por favor. Ya. Sí. No hay problema, muchas gracias. Mi nombre es Luis Eduardo Aquino, abogado también. Me gustó muchísimo el panel, sobre todo por el tema de compartir experiencias de cómo crear marca personal para abogados. Mi inquietud sobre todo es, una vez que creada esa marca personal, ¿cuáles son los aspectos claves que ustedes entienden son necesarios para entonces mantener ya esa marca personal ya creada en el tiempo? ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, de mi lado, yo creo que mantener siempre la humildad y el deseo de seguir aprendiendo, no solo de los que fueron mayores, sino y aún más de quienes ahora nos siguen. Y bueno, y mantener la actualización, pero todo se resume en humildad para aprender, o sea, y nunca terminar de aprender. Sí, y muy breve, al final, yo no soy experto en marketing, pero obviamente leyendo y analizando este tema, la marca personal es una reputación que llegó lejos. O sea, cuando tú trabajas tu reputación y ya está allá, que ya tú tienes una marca personal, pues obviamente mantenerla. ¿Y qué yo le agregaría? Bueno, pues que el equipo que está alrededor de ti, pues también desarrollarlo, porque ahí no se llega solo. O sea, no es que no soy yo el único que hace el trabajo, hay todo un equipo que está detrás de eso, independientemente de que tú pongas la cara, pero hay un tema de capacidad de trabajo. O sea, después que yo estoy allá y que ya soy conocido y que probablemente 20 clientes del mismo sector en el que yo soy experto me necesitan, si yo no tengo esa capacidad de trabajo y de respuesta, entonces no estoy en nada. Entonces un poco... Sí, usted. Hola, buenas tardes. Génesis de León, abogada. Gracias por la conferencia, buenísima, me gusta muchísimo. Mi pregunta va inclinada. Ustedes que vienen algunos de sectores públicos, que tuvieron oficinas de abogados, que tuvieron en varias oficinas de abogados y que hoy tienen la capacidad de formar su propio buffet o oficina de abogados. La proyección a nivel, tanto en el sector público como privado, y todo lo que tiene que ver con ese término profesional, ¿cómo manejan ustedes, con el tiempo que tienen de experiencia, el hecho de las críticas negativas a su proyección en las redes? Esa es mi pregunta. Si han tenido esas críticas. Yo tengo un amigo que dice que mi Instagram debe ser el Instagram más aburrido de la historia, porque yo lo único que subo son temas profesionales. O sea, yo no sé lo que él quiere ver, pero al final eso es lo que soy. O sea, yo hoy estoy aquí, pues bueno, probablemente yo voy a subir una foto del World of Congress, tú sabes, o sea, no sé, no voy a subir una foto en la playa porque no estoy en la playa, estoy aquí, o sea, eso es lo que soy. Pero al final, o sea, yo creo que críticas como tal no las he recibido, y si las recibiera, pues mira, me rebalarían, o sea, me da igual. Al final, lo que me va a importar es mi caja. Si mi caja está bien y mi oficina está bien, yo voy para adelante, o sea. Yo creo que la crítica depende de quién venga. Si es alguien que yo admiro, se tomaría en consideración. Si es alguien que no admiro, pues no. Tú sabes que tener 2 o 3 haters es como un señal que todo bien. Por eso es bueno tenerlos a veces. Y también quizás algunas críticas, quizás tú lo ves y te ayuda, te va a poner como un reto, que también es bueno. Pero siempre hay que saber que no va a gustar a todo el mundo. Igual, no todos son tus clientes. No, como abogado, por ejemplo, no toda la empresa, no todos los clientes deben ser tuyos. Porque a veces hay clientes que tú quizás no quieres estar con ellos. También eso pasa. Por favor. Ana. Sí. Agrega luego, sí. Mi nombre es Jean Christopher Pérez, abogado independiente, y mi pregunta sería la siguiente. En un entorno saturado de influencer jurídico, ¿qué impacto, qué papel juega la credibilidad y cómo se diferencia un abogado serio de un abogado viral? Quizás por clientes. Por clientes es lo que hablan clientes. No sé si quieren comentar esa parte. Yo no soy un abogado
viral, sí. Yo no tengo la respuesta porque la verdad que, o sea, no soy un abogado viral, la verdad que no pretendo serlo. A ti obviamente te reconocemos porque sabemos, tú manejas casos de alto perfil, probablemente tú nos puedas comentar. Ahora, yo creo que, como se comentaba aquí, hay que tener un equilibrio, o sea, el abogado es abogado y maneja intereses en algunas ocasiones complejos. O sea, yo participo en transacciones que si yo me pusiera a hablar de ellas, pues probablemente cometería una injusticia con el cliente que represento. Entonces hay un deber, yo creo, de confidencialidad importantísimo en el abogado y hay que ver si el abogado lo que quiere es ser influencer, porque, oye, que le dé para allá. Si lo que quiere es ser un profesional altamente capacitado que brinde soluciones, pues creo que hay maneras de darse a conocer sin tener que llegar ahí, y no diciendo que es algo malo, pero al final creo que hay una línea delgada entre el influencer y alguna otra cosa por ahí. Y también una cosa no quita la otra, porque, por ejemplo, el actual superintendente de bancos era viral y se llamaba el Econodivo. Y la verdad es que yo conozco personas cercanas que trabajan con él y le admiran y lo reconocen como un muy buen profesional. El hecho del que haya salido, y yo conozco muy buenos abogados que también cuando salen en las redes no están hablando paja, realmente sí, están incluso educando. Ahora, que tengan esa capacidad de tener la materia y la gracia para comunicarla, eso sí, yo creo que los deja aparte, o sea, los sitúa en un lugar aparte de admiración para mí, pero no necesariamente ser viral quiere decir que tú no tienes sustancia. Sí, yo muy de acuerdo con eso y también hay que tomar en cuenta que la profesión de abogados es bien conservativa. El tiempo cambia, pero abogado se percibe de cierta manera. Bueno, yo conocí a abogados que, por ejemplo, no usaban los trajes. Porque, por ejemplo, era abogado joven, él trabajaba con empresas de tecnología, sus clientes todos estaban en tenis, y él comenzó también a usar así. Pero yo creo que en largo plazo no es muy buena estrategia porque no importa de qué sector el cliente, siempre percibe abogado como algo de prestigio, de confianza, hombre o mujer serios y yo creo que hay que tener cuidado con algunos temas, pero si ser, por ejemplo, yo también conocí un abogado que incluso era pues, político muy famoso, bueno, era candidato presidencial de Panamá, y él, yo le pregunté, tú no tienes LinkedIn, ¿por qué? Le dice, yo no recuerdo contraseña, pero yo tengo TikTok, porque en ese tiempo para él pensaba que eso, bueno, él no ganó elecciones. ¿Cómo? No por no tener LinkedIn, pero yo creo que una gran parte del público de negocio, el que podría atraer y también mostrarse como de parte más de negocio, no solamente hacer TikTok con su hija, que es también una parte buena en ese caso, pero no le he oído. Y finalmente, sí quisiera comentar y retomar lo que había dicho antes. Todo va a depender qué tú quieres proyectar y cuál es el nicho que tú quieres captar. Por ejemplo, yo conozco una abogada que sí la vi en redes sociales, era muy activa en redes sociales diciendo qué impuestos tú tienes que pagar para adquirir tu vivienda, cuando te vas a divorciar, cuáles son los trámites que tienes que agotar, pero ella lo estaba haciendo consciente. Ella ahora se dedica a dar cápsulas legales en programas de radio, o sea, todo va a depender. No creo que tenga tiempo de ejercer otra cosa que no sea dar esas cápsulas legales. Entonces, sí. Porque el tiempo que le dedica a las redes sociales es muy amplio. Entonces, todo depende de qué tú quieras proyectar. ¿Tú vas a ejercer realmente derecho o vas a vivir de dar ese tipo de asesoría legal vía redes sociales, vía la radio? Entonces, todo depende de lo que tú quieras proyectar y el nicho al que tú quieres llegar. Bueno, también mencionamos como redes sociales, LinkedIn, por ejemplo, y Instagram. Hay abogados que trabajan con personas físicas, por ejemplo, trabajan divorcios, trabajan migración. Yo creo que en ese caso Instagram puede ser una buena herramienta para ellos y yo sé que traen clientes por ahí, y no solamente LinkedIn. Bueno. Muy buenas tardes. Ismeri Alcántara, soy de Cabral, Barahona, vengo de lejos, el sur del país.
darle las gracias a ese panel por me ha encantado esa exponencia. Aparte de eso, uno aprende bastante en este tipo de congresos, que casi no se da, pero hay que aprovecharlos al máximo. Por su trayectoria, por su experiencia, por todo lo que han pasado, ustedes son para mí guerreros de Dios. De todo se aprende. Se aprende de las críticas y se aprende también de los elogios, porque siempre hay partes que uno toma para seguir hacia adelante y para crecer más. No es por nada que hice hincapié. Mi pregunta es, hay personas que pueden conocer y saber cómo se crea una marca, pero hay otros que tal vez no. ¿Qué pueden ustedes decirle para que ellos creen su propia marca? ¿Y cuáles son los tipos de riesgos que hasta en los medios digitales se pueden presentar y que uno tiene que hacer hincapié en torno a este tipo de criterio? ¿Y qué pueden decirle también a los jóvenes en torno a todo lo que ustedes han pasado en motivación a seguir, y si hay que tener experiencia, claro está, para crear este tipo de marca? Buenas tardes, y de verdad que me ha encantado este panel. Sí, muchas gracias por los elogios. Respecto a las preguntas, en primer lugar, para una persona que no sepa cómo proyectar su marca personal, porque como ya hemos dicho anteriormente, eso es algo que se va desarrollando de manera orgánica y de manera espontánea, aunque tú no decidas dirigir ese desarrollo, yo les recomendaría que se asesoren con una persona experta en marketing legal. Bueno, eso aplica para cualquier profesión realmente. Ahora mismo cualquiera se puede abrumar al momento de intentar trazar una estrategia de desarrollo de marca personal. Primero, tenemos muchísimas opciones de cuáles son las plataformas que tenemos disponibles, y uno tiene que hacer ese ejercicio crítico de ver, de acuerdo a lo que yo quiero proyectar, cuáles redes me convienen, porque no es lo mismo, o no funcionan igual ni siquiera, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. Entonces, para uno garantizar que va a empezar bien, porque yo creo que siempre uno tiene que programarse y planificarse, es bueno uno asesorarse. Hay personas que lo pueden hacer solos, que realmente manejan las redes sociales y que les sale de manera natural, pero si uno se encuentra en esa encrucijada de que no sabe cómo hacerlo, yo sí les recomendaría que acudan a un experto. Respecto a los jóvenes que tal vez no tienen experiencia, yo les diría que eso no es una limitante. O sea, el hecho de tú no tener experiencia no debe ser para ti un obstáculo para tú empezar a proyectarte en las redes sociales. De hecho, yo diría que mientras más temprano lo hagan en su carrera, mejor. ¿Por qué? Porque eso les va a aportar una experiencia valiosísima sobre qué les gusta, qué les funciona en el marketing jurídico, digamos que enfocado a las redes sociales o la profesión que desempeñen. Entonces creo que incluso ni siquiera importaría si son estudiantes. Siempre tú vas a encontrar una forma de tú aportar contenido de valor y de trabajar esa presencia online, y todo eso simplemente va a redundar en un beneficio para el desarrollo de tu marca personal, para el ejercicio de tu carrera. La última pregunta, por favor. Así, Ana, ¿tú querías agregar algo así? Sí, y irme un poquito más atrás de lo que comentaba Anaís, y sobre todo esa es mi recomendación a los jóvenes. Y quiero dejar eso, bueno, yo soy joven, pero los más jovencitos, quiero dejar eso plasmado. Antes de esa fase que comentaba Anaís, prepararse. Uno tiene que dejar un nombre y un apellido, que cuando tu nombre y tu apellido suene, cuando un expediente tuyo llega a unas manos, eso refleje o llame a pensar en una persona que trabaja con ética, una persona que trabaja con honradez, una persona que tiene un sentido de excelencia, que lo que sea que tú toques, que sea un trabajo de calidad. Entonces ya inicias a trabajar tu marca sin ni siquiera saberlo. Cuando tú trabajas en eso, cuando tú dejas un legado donde quiera que tú pasas, cuando tú dejas la dirección o un área mejor que como tú la encontraste, a través de equipos fortalecidos, a través de procesos mejores, a través de trabajo de mejor calidad, eso ya va generando una marca. O sea, ya tu nombre y tu apellido, ella trabaja bien, ella sabe mucho de eso. No, esa no la pongan en esa institución porque esa pone muchas sanciones. O sea,
ese tipo de tiempo que tú inviertes en hacer las cosas bien, en generar una cultura de excelencia en el trabajo, en los equipos donde tú estás, ese es el primer paso. Porque sin tener esa base sólida sobre tu nombre, una estrategia de marketing no va a ser muy duradera en el tiempo. Y sobre todo porque nosotros necesitamos, y principalmente en países tan pequeños, tener personas del pasado de tu ejercicio profesional como del presente que puedan dar fe y testimonio de que tu marca vale. Entonces yo diría que eso es lo primero antes, o sea, dedicarte en preparar esa marca a través de desarrollo de trabajo o de ejercicio de tu profesión ético, responsable y de calidad. Y entonces cuando te sientes preparado, comenzar a trabajar en proyectar esa marca a donde tú quieres llegar. Bueno, la última pregunta y la joven ya tiene mucha. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Será otra más. ¿Sí? Okay. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Sala, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La pregunta es la siguiente, ya que las dos jóvenes iniciaron en el sector público, pero luego se traspasaron en el sector privado y ahí fueron que elevaron su marca personal. Según dijo usted, que ahí fue que comenzó. ¿Qué tan importante del 1 al 10 es emplearse, o sea, en el caso mío, como estudiante, emplearme a una, como dice el joven, en una boutique de derecho o en una institución grande para el desarrollo de mi marca personal y de mi experiencia como abogado? Mira, para aclarar el primer punto, realmente yo te diría que en mi caso, mi experiencia, mi marca personal se empezó a desarrollar cuando yo estaba en el sector público y mencionaba que yo no lo había hecho de forma intencional, pero muy de la mano con lo que comenta mi compañera, realmente yo entiendo que lo que posicionó mi marca, o sea, lo que me permitió posicionarme como una abogada experta en aduanas, en mi caso, fue precisamente la calidad de mi trabajo. O sea, como ella mencionaba, el hecho de tú apuntar siempre a la excelencia, de tú ser responsable, eso hace que todas las personas a tu alrededor asocien esos valores contigo. Entonces, más que tú dar el salto o empezar en una firma, es cómo tú empiezas a desarrollar esa marca personal, o sea, cómo tú empiezas a proyectarte. Y eso se hace solamente con un buen trabajo, porque al final estamos hablando de tu proyección como profesional. Entonces, respecto a la experiencia, sí te diría que hay que agotar esa curva de aprendizaje, pero al final del día es lo que tú haces cada día, o sea, cómo tú te vas desarrollando como profesional, cómo las personas que están a tu alrededor te van percibiendo. Porque tú pudieras incluso trabajar tu marca a nivel de redes sociales, pero si no es auténtico, si tú no estás proyectando lo que tú eres, lamentablemente eso se va a desmoronar. ¿Por qué? Porque las personas que te conocen van a dar tu opinión sobre ti. O sea, eso no hay quien te lo despinte, lamentablemente. O sea, todas las personas con las que tú has trabajado, todas las personas con las que tú te relacionas profesionalmente, van a decir la realidad sobre ti. Entonces, por eso es muy importante lo que ella mencionaba, de que antes de incluso nosotros empezar a proyectar eso en redes sociales, nosotros tenemos que construirlo mediante la excelencia, mediante la calidad de nuestro trabajo y de las relaciones que nosotros construimos. Sobre la segunda parte, muy breve, sobre en cuál trabajar, si en una boutique, en una firma. Mira, al final tú vas a trabajar donde te den la oportunidad, o sea, y un poco eso va marcando el camino. Pero una y otra tienen muchas ventajas. La grande maneja transacciones que tú nunca vas a manejar de manera independiente. Y la boutique te va a dar la oportunidad de tocar experiencias, o sea, te va a dar la oportunidad de ser parte de procesos que en la grande probablemente solo lo vería un socio. ¿Por qué? Porque en la pequeña todo el mundo hace de todo. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas y al final tú la vas a capitalizar como más te convenga. Pero al final, mi respuesta sería, donde te den la oportunidad, ahí. Pero claro, trata de buscar una oficina que quizás los socios tengan algún tipo de reconocimiento, que sean, tú sabes, éticamente correctos, que sean personas, buenas personas en conclusión, porque de eso va a depender tu crecimiento o no. Bueno, y la última pregunta, por favor. Sí, hola.
Hola a todos. Bueno, buenísimo el tema, porque ahora hay un dilema, si cacaría los huevos o no cacaría los huevos. Sobre todo a mí me toca esa parte, porque yo estaba en las redes sociales y me gustan las redes sociales. Pero en mi caso hice una marca aparte para madres trabajadoras y una marca personal mía. Entonces, la marca que tiene que ver con madre trabajadora, nunca dije dónde yo trabajaba, porque yo vengo de la escuela, de la confidencialidad, del profesor Moisés que nos enseñó a nosotros. Ustedes no tienen que cacarear que ustedes son abogados, porque el cliente quiere que ustedes sean más confidencial, que ustedes sean más low profile, pero estoy en la sociedad del espectáculo, entonces necesito cacarear los huevos. Entonces vino ese dilema, después de ser servidora pública, de yo decir, bueno, hago el crossover al sector privado, tengo que cacarear los huevos de quién soy yo. Pero como dice Ana Patricia, y aprovecho que el joven hizo una intervención muy importante, tú tienes que estar donde tú quieres estar. Olvídate del mundo. Tú tienes que estar donde tú quieres estar y lo que a ti te gusta. Y lo que dijo Ana Patricia es así, porque tu trabajo va a hablar por ti. Yo hoy hice el crossover y el crossover lo puedo hacer con una hoja de vida. Una hoja de vida que respalda eso. Si yo no hubiese tenido eso, hubiese sido algo hueco. Pero yo le pregunto a ustedes, Adelaida, quiero oír tu opinión también, de todos, y de Anaís y de Willy. Yo creo que ahora mismo el dilema está en nosotros, como venir de esa vieja escuela de que no, el cliente quiere que nosotros tengamos un bajo perfil y cacarear los huevos. ¿Qué hacemos nosotros que venimos, que estamos entre las dos? O sea, somos millennials, estamos entre las dos generaciones. Si vale la pena y se consigue mucho cliente de las redes sociales, que yo tengo mi reserva porque no me ha pasado, no me ha llegado uno todavía por las redes sociales, me ha llegado por el boca a boca. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? ¿Cómo nosotros manejamos ese dilema? A mí solo me han llegado por el boca a boca, pero hay clientes extranjeros que cuando dicen, ¿y tu página? Y yo googleenme, que por ahí y googlean y ven que algo hay, ¿no? Yo creo que es importante, pero más importante aún, yo creo que hay personas que nacen con el don de poder comunicar y que les gusta. Entonces, si usted tiene ese don y eso le gusta, yo creo que hay que cacarearlo todo, manejando ciertos temas de confidencialidad. Pero si te gusta, como yo sé que a ti te encanta, a mí me gusta, lo que pasa es que yo expliqué antes que yo tuve un proceso y que lo voy a hacer más tarde, pero que no se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Pero si tú tienes el don, que por eso digo yo, para mí las personas que pueden tener una calidad y una excelencia y a la vez, y tu hermano es uno de ellos, y a la vez puede también, como el econodivo, salir a educar y a ver, ¿por qué no? Un aplauso para eso y por esa personalidad que es redonda, ¿no? Que puede tener ambas cosas. O sea, yo creo que un cliente no va a ver mal que su abogado esté explicando un caso cuando los casos son públicos, no cuando le compete a él o cuando es una experiencia, y sobre todo aún más cuando está diciendo algo, yo que represento el sector empresarial, que ayuda al sector empresarial, por ejemplo. O sea, que yo creo que ya la era de estar todo muy calladito, pues realmente no es. No hay que saturar, pero un contenido de calidad se destaca y es consumible. Sí, mira, yo, Cristal, le decía hace un ratito en el panel, antes de que tú llegaras, que en la era digital el silencio es invisibilidad. O sea, al final hay que dar información, ¿verdad? Y decía también que el branding personal ya no es una opción en estos días. O sea, al final esa es tu primera carta de presentación. Y yo le preguntaba en mi oficina a Natalia hace unos días, Natalia, pero es que mira, yo no quiero, o sea, a mí no me gusta ese, y discúlpeme, ¿verdad? Estamos en un foro profesional, pero ese chavaineo, yo no quiero. O sea, yo como que quiero hacer lo mío, apoyar a mis clientes, pero yo no quiero estar diciendo yo. Él me decía, mira, es que al final lo que se tiene que potenciar es tu oficina, o sea, porque tu oficina está por encima de ti. O sea, mañana yo quiero que mi oficina siga y que yo de vacaciones, retirado, y que trascienda. Entonces, al final, lo que me decía Natalia era, mira, tenemos que trabajar en construir la marca de tu oficina y el socio que la representa, que eres tú. Entonces, un poco como ese equilibrio entre hacerlo, pero entre hacerlo y no hacerlo, lamentablemente, en la época en la que estamos, hay que darlo a conocer de una u otra manera. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene comentarios. Sí. Ya tenemos que concluir. Muchas gracias. Me encantó muchísimo, un gran público.